Alexa, prende las luces de la sala. Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Esta es la continuación del proyecto anterior. El proyecto anterior fue la remodelación del techo completo. Te aconsejo que si no has visto ese video vayas un paso atrás, pero no ahora. Termina de ver este video y lo puedes hacer después. En esta parte lo que voy a hacer es que voy a instalar un techo decorativo inteligente. Sí, me escuchaste bien. Un techo decorativo inteligente. Quédate hasta el final del video y te muestro el paso a paso. Después de la intro, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es hacer una jaula de 2x4 que la voy a instalar en el techo. La jaula la voy a ir haciendo igual en el techo porque no tengo ayudante, todo lo hago yo solo. Entonces lo voy a ir cortando la madera y la voy a ir fijando uno a uno. Eso lo voy a instalar en los soportes estos que ves por aquí arriba. Después de eso, que tenga el esqueleto hecho, entonces se le puede instalar o madera o se le puede instalar chisro. Y dependiendo del material que tú vayas a usar, yo en mi caso lo voy a hacer de madera todo y verás qué bonito queda. Justo aquí tengo todos los materiales que voy a estar utilizando en este proyecto. Te lo quería mostrar para que tengas una idea por si lo quieres hacer igual que yo, pues que sepas todas las cantidades que tienes que comprar. Para este proyecto voy a usar la madera 2x4 para hacer el esqueleto de arriba como te expliqué. Van a ser 7 2x4. Y para las tablas, que te dije que lo iba a forrar con tablas, van a ser 23 tablas de 1x6. Entonces ya aquí tienes la idea para si lo quieres hacer igual que yo, pues para mayor comodidad para mí, lo que hice fue que armé la sierra justo afuera de la casa para poder hacer todos los cortes. Aparte hay un frío que pela. Estos primeros cortes que voy a hacer ahora van a estar hechos a 87 1/4, 87 pulgadas 1/4 pulgada. Eso va a depender mucho del techo que tú vas a estar haciendo, porque si el techo es más ancho o menos ancho que el que yo tengo, pues tú lo vas a tener que cortar. Por eso entonces en los cortes no voy a estar diciendo eso, porque yo quiero que el techo que voy a hacer, la idea es que el techo decorativo que vamos a hacer quede justo en el centro. Entonces eso va a depender mucho. Pero para que sepas que yo empecé con 87 1/4, es el ancho exacto de mi techo. Una vez que tengo los palos aquí adentro, lo que hago es que tomé el medio para saber cuál es el centro del techo, y ya el centro del techo lo tengo ya medido, pero bueno, tengo que tener también el medio, y ahora te voy a enseñar cómo tomo yo el medio en el techo. Para comenzar a instalar las maderas, las primeras, empiezo utilizando estos sargentos que son súper útiles porque, como te explicaba, yo trabajo solo y entonces pues si no, pues sería muy difícil que yo pudiera instalar esto. Y también, si te está gustando el video, este es un buen momento para que me dejes un buen like, y también, si todavía no lo has hecho, considera suscribirte al canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Otra cosa que es muy importante, porque no queremos que nuestro techo nos quede torcido, es el nivel. Esas maderas que estoy instalando tienen que estar todas a nivel, y para eso, cuando instalo el sargento, lo voy a nivelando y hasta que quede a nivel perfecto. Y lo otro que estoy utilizando para que me ayude es este láser para trabajar y tomar el centro. Mira, lo hago así de esa manera. Como te decía, yo tomé el centro en el techo, lo hice instalando esas marcas, o sea, haciendo esas marcas con un lápiz, y hice otra allá en la esquina. Entonces, el centro de la madera pasa justo ahí. Entonces lo que te explicaba es que todo tiene que estar a nivel. Ahí la madera quedó a nivel. Ahora ya puedo clavarla y me va a quedar súper bien, ¿no? Porque si no nos quedaría un techo torcido.
Una vez que tengo todo el esqueleto completamente armado, no sé si te diste cuenta, yo lo armé con la pistola para andar un poco más rápido, aparte para poderlo hacerlo yo solo. Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a instalar estos tornillos de 3 pulgadas para que quede bien firme, ya que estos maderas de 2x4 pesan bastante. Entonces, para que nunca vaya a haber ningún accidente, lo voy a fijar todo con los tornillos de 3 pulgadas. Que ya tengo todos los tornillos clavados, entonces ahora sí puedo decir que el marco es bien fuerte. Entonces ya puedo ponerme a hacer un poco de electricidad para después poner las tablas decorativas. Que terminé toda la instalación eléctrica, te quiero mostrar que quedó bien, que tengo corriente en todas partes. Para eso voy a usar esto. Esto es para pasarle el cable por afuera y te va a decir si hay corriente. Mira, aquí no tengo corriente porque tengo el interruptor apagado. Voy a enseñarte ahora. Enciendo el interruptor. Ya debe haber corriente. ¿Ves? En el positivo tengo corriente. La instalación la hice con todos estos clavos para que los cables no se vayan a mover dentro. Y entonces ahora lo que sigue instalar toda la madera y las luces también, que van a ir instalándose a la vez todo. Ahora lo que estoy haciendo es cortando toda la madera que voy a estar utilizando y te voy a dar un tip para que veas cómo es más rápido cortar con este tipo de sierra y este tipo de mesa. Usando este tipo de mesa puedes usar este estope que trae, igual que esto lo trae la sierra, pero la mesa trae el suyo, pero bueno, voy a hablar de este de la sierra. Esto lo que hace es que ya yo sé la medida que tienen las tablas, y entonces medí la primera tabla y aquí usando el tope ya la pongo, y todas las tablas como tienen la misma medida, pues solamente corto mucho más rápido. Yo tengo que cortar, son 23 tablas para ese techo decorativo que estoy haciendo, y si tuviera que estar midiendo una a una me demoraría. Si llegaste hasta esta parte del video, estoy muy contento. Eso quiere decir que el proyecto te está gustando y eso de verdad que me pone muy feliz. Así que ahora me puedes dejar un buen like. No, esta parte no va de eso. Esta parte te quiero ofrecer una disculpa porque algo pasó, falló mi cámara y no grabó. Si te puedes dar cuenta, ya tengo todas las tablas completamente instaladas. Y de verdad que eso me pone muy mal, o sea, me pone mal en el sentido de que no te lo pude mostrar. ¿Ves? Y entonces son cosas que pasan a veces. Tú pones a grabar y la cámara no grabó y tienes que repetir la toma, pero en este caso no la puedo hacer porque ya las tablas están clavadas y entonces no voy a desbaratar lo que ya hice. Pero sí te voy a mostrar, estos son unos trozos que me sobraron de las mismas tablas. Esto tiene unas muecas y las tablas coges y las pones así, cada mueca va eso y va quedando con estas rayitas que ves por aquí. La tabla, la manera de ponerla, que yo empecé con esta tabla, la primera, y la fui poniendo una con otra y fui clavando a un lado y al otro en los 2x4 que ya tenemos atrás, y así lo hice con todo el resto de las tablas. Entonces quería explicarte esto porque esa parte no la vas a ver aquí en el video y me vas a decir, oye, ¿y qué pasó con la instalación? Bueno, la instalación pasó eso. Mi cámara falló y me hizo quedar mal contigo y por eso te quiero ofrecer una disculpa. Esta es la última tabla que voy a estar instalando en el techo decorativo, y entonces lo que es un poco más estrecha. La traje a la sierra de banco para quitarle el sobrante y nos va a quedar muy bien.
Alexa, apaga salón. Muy bien. Alexa, enciende salón. Alexa, cambia las luces del salón a color verde. Alexa, sube la luz del salón a blanco frío. La forma correcta de configurar estas luces es a través de tu celular y el asistente de voz que estés usando. Yo en este caso voy a usar Alexa porque lo tengo aquí en la sala, pero puedes usarlo con Google Home o sea con Siri. Cualquiera de esos lo puedes estar utilizando, este tipo de luces. No te preocupes porque te voy a dejar los enlaces a estas luces en la descripción del vídeo. Una vez que tenemos todas las luces completamente configuradas con tu celular y el asistente de voz, solamente tenemos que disfrutar de ella y nunca vamos a estar utilizando lo que es el interruptor de la corriente. Alexa, apaga las luces del salón. Espero que te guste este proyecto y si es así, pues déjame un buen like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.